Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a tomar un diccionario naval de 1769 y lo vamos a convertir en una guía práctica para entender el mundo de los grandes veleros. La idea es aprender su propio lenguaje para navegar como si estuviéramos en el siglo XVIII. Así que, a bordo. Y nuestra fuente es esta joya, el Diccionario Universal de la Marina de William Falconer. Con esta frase de su prefacio, Falconer no estaba solo justificando su libro, estaba dejando clarísimo que dominar el lenguaje del mar era la base para ser una potencia mundial. Casi nada. Así que, esa es la invitación. ¿Qué tal si nos transportamos por un momento a la cubierta de un buque de guerra del siglo XVIII? Vamos a aprender su idioma, a entender cómo se comunicaban. ¿Se animan a hacer pan? Bien, esta será nuestra ruta. Primero, veremos por qué hacía falta un diccionario así. Después, nos metemos a conocer el barco. Luego, quién estaba al mando, cómo hacían para navegar contra el viento y, por último, las herramientas clave, los cabos y las anclas. A ver, en el siglo XVIII, el lenguaje marítimo era mucho más que un conjunto de palabras. Era, literalmente, el sistema operativo de la flota. Un error con un término no era un simple malentendido. Podía costar batallas, vidas y hasta la seguridad de un país. Y esto es algo que me parece fascinante. Falconer, que era inglés, incluyó términos en francés, como amiral, para almirante. ¿Qué nos dice eso? Que en alta mar las banderas se desdibujaban un poco. Existía un lenguaje universal, un código compartido hasta entre los adversarios. Bueno, vamos a la primera lección práctica. Para cualquier marinero novato, lo primero era aprender a ubicarse. Y ojo, que en un barco no se dice adelante y atrás. No. El barco tiene su propia geografía. Y aquí tenemos los dos conceptos más básicos. Afore o aproa, que es todo lo que está hacia el frente. Y abaft o a popa, que es todo lo que está hacia atrás. Esta era la brújula interna de la embarcación. La proa o proa es como la cara del barco. No solo va abriendo camino, es la primera en chocar contra el poder del mar, la que corta las olas. Su diseño y construcción eran, vitales. Y claro, aquí vemos como todo tenía un porqué. La proa no era puntiaguda por estética. Estaba reforzada con unas vigas de madera maciza llamadas harpines, hechas para aguantar los golpes más violentos del océano. La integridad del barco empezaba justo ahí. Si la proa es la cara, el mast o mástil es la columna vertebral que se eleva hacia el cielo. Era básicamente el motor del barco, la estructura diseñada para atrapar la fuerza del viento y convertirla en movimiento. En un navío típico de la época había 3 mástiles principales: el foremast o trinquete en la proa, el mainmast o palo mayor en el centro y el mizzenmast o mesana hacia la popa. Ese es el mapa básico de la arboladura del barco. Muy bien, ya pasamos de la estructura física a la estructura de mando. Un barco de guerra era una máquina súper compleja que necesitaba una jerarquía muy clara, y en la cima de toda la flota había una figura con una responsabilidad inmensa. El almirante, según Falconer, era mucho más que un comandante. Era la autoridad suprema en el mar. Y punto. Su palabra era ley. Y la cantidad de habilidades que se esperaban de él es impresionante. No bastaba con ser un gran estratega. Un almirante debía ser un navegante experto, un juez, un maestro de la logística e incluso un diplomático. De verdad, una de las profesiones más complejas del mundo. Esta cita del diccionario lo resume todo de una forma increíble. La carga de un almirante no era solo comandar barcos, era llevar sobre sus hombros el destino de un reino. La presión tuvo que haber sido monumental. Ya vimos la estructura y el mando, ahora a la acción. Porque navegar con el viento a favor es fácil. El verdadero arte, la maniobra más importante, era avanzar cuando el viento soplaba en contra. Y a eso se le llama tacking, o virar por avante. En esencia, es un movimiento en zigzag que le permite a un barco de vela ir ganando terreno contra el viento. Sin esta técnica, un barco estaría siempre a merced de la dirección del viento. Pero virar no era algo simple. Era una coreografía precisa, dictada por órdenes muy claras. Imaginen la escena en la cubierta.
el piloto grita «Helms a lee» y el timón gira. Luego se sueltan unas velas. En el momento exacto, se tensa la vela mayor y finalmente las de proa. Cada paso, ejecutado en perfecta sincronía, era vital. Y ya para terminar, vamos a enfocarnos en el equipo que permitía controlar la tremenda potencia del barco y también asegurarlo cuando estaba quieto. Las herramientas fundamentales de todo marinero. El ancla, o ancla, no es solo un trozo de metal pesado. Era la única conexión del barco con tierra firme en medio del océano. Por eso, un navío no llevaba una, sino varias anclas de distintos tamaños y pesos, cada una diseñada para una condición específica. Todo ese sistema de cuerdas y cabos se conoce como jarcia y se divide en dos tipos. Pensemos en la jarcia firme como el esqueleto fijo que soporta los mástiles, y la jarcia de labor como los músculos que se mueven para controlar las velas. Una da estabilidad, la otra control. Y esto nos da una idea de lo importante que era cada cabo. El bobstay, por ejemplo, trabajaba con una tensión enorme para evitar que el bauprés se partiera por la fuerza de las velas. Si se rompía esa cuerda, podía empezar un desastre en cadena. Y así, nuestro viaje llega a su fin. Desde la geografía del barco hasta la enorme responsabilidad del mando, desde la danza de virar contra el viento hasta la ciencia de la jarcia, acabamos de completar un curso básico en el idioma de la era de la vela. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Después de aprender el lenguaje del pasado, ¿cuántas de estas antiguas palabras del mar siguen resonando en nuestro vocabulario hoy en día? Quizás la próxima vez que escuchemos una expresión naval, recordemos la cubierta de madera, el viento en las velas y la precisión de un lenguaje que, aunque antiguo, de alguna forma sigue navegando con nosotros.